Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Hilo 126, Convergencia 4. Esto fue un error. Por centésima vez desde que Lindy comenzó a informar, el pensamiento revoloteó por su mente, un hilo perdido en el telar. Continuar con esta operación en su forma actual fue una elección incorrecta. Eso no quiere decir que se deba permitir que crezcan las semillas de la alianza que se está plantando, que sus enemigos regresen a casa sin ser molestados y con nuevos recursos en la mano. Se decía que en la salva inicial de la guerra de Ogodei, una sola flecha iridiscente desde más allá del horizonte había atravesado la milenaria solidez montañosa del Pico del Loto Negro y había golpeado al patriarcal y a través del Dantiano Medio en sus propias cámaras de meditación. A los enemigos del imperio no se les podían permitir tales armas. Pero esta era la manera equivocada de hacerlo, y no todos los que estaban aquí eran enemigos todavía según su medida. Tampoco podía haber ningún camino a partir de esto que debilitara el interés de su enemigo por los aliados. Se trataba de un martillo aplicado a un lienzo medio pintado. Pero su opinión aún no era relevante en el gran esquema de las cosas. Su mirada se dirigió hacia los discípulos que estaban muy abajo, donde ella se encontraba en el cielo. Su objeción había quedado registrada y había sido desestimada. Los ancianos involucrados en la operación habían transmitido la orden de continuar. Kai Renxiang sintió una chispa de ira, incandescente en su desconocimiento. ¿Fue esto una sombra de lo que la madre había sentido antes de su ascenso cuando la advertencia comprada con la sangre del abuelo fue ignorada en la corte de los Sui? Una comparación infantil, quizás. Las situaciones ni siquiera eran cercanas en gravedad. Prepárate para disparar. El discípulo de las comunicaciones dijo con claridad que su balbuceo anterior había desaparecido. El poder de una docena de discípulos la invadió, reforzando el flujo de Sui. Vio a través de los ojos de Lindy y vio su objetivo. Las dudas de Kai Renxiang no provocaron ninguna vacilación. Cualesquiera que fueran sus pensamientos, no tenía intención de dejar a Lindy sin apoyo. La vaina de Sifen desenrollada, con un hilo brillante que revelaba acero reflectante, y en su mano, la hoja ronroneaba. A su alrededor, la lluvia se evaporó, destrozando los motes que la componían de él y mientras su luz ardía. Se derramó de sus poros, arrojando luz intensa sobre el valle de abajo. El resplandor se derramó de sus ojos y la visión mortal se desvaneció, revelando el patrón que yacía debajo, infinito en complejidad y más allá de toda comprensión excepto la más mezquina por parte de una mente tan joven como la suya. En la capa debajo del pensamiento consciente, la presencia de la Imin burbujeaba. Los susurros de su vestido no eran palabras, nunca lo fueron. Eran cosas de animales, que instaban a los actos animales. Eran rabia, pasión y ganas de actuar. El deseo de romper y rehacer. Del carrete de poder que estaba fuera de su alcance, Kai Renxiang tiró, y la Imin aulló de rabia, lanzándose contra su control, desgarrando su mente, tratando de apoderarse de sus extremidades mientras tomaba su poder en sí misma, atrayendo más de lo que nunca antes había hecho. Sintió sus propios huesos vibrar bajo el poder que dibujaba y supo que su rostro había desaparecido en una incandescencia sin rasgos distintivos. Había avanzado desde ese día en los pantanos. El juicio del mundo roto dominado no podía usarse con su propio poder insignificante. Sus extremidades temblaron bajo el asalto de la Imin mientras el resplandor florecía hacia afuera, blanqueando piedras y plantas cientos de metros más abajo. Kai Renxiang levantó a Sifen con un agarre de 2 manos por encima de su cabeza. La espada fue reemplazada por una barra de luz empírea, demasiado brillante para que incluso los ojos inmortales la pudieran mirar. Sifen cantó mientras los hilos de la Imin se cortaban y la resistencia cesaba. El resplandor cayó. La inquietud tocó los pensamientos de Lindy mientras consideraba sus objetivos. Ella sabía que esto iba a ser peligroso. A su alrededor había tantos cultivadores poderosos. Esta no sería una batalla en la que ella podría simplemente ignorar todo lo que se le presentara. No ayudó que todavía hubiera esa persistente duda en su cabeza, preguntándose si era una buena idea. Pero el silencio atónito que había seguido a la oferta del Syzygy se estaba desvaneciendo.
El bárbaro del Cuarto Reino estaba inclinado hacia adelante en su silla, y podía sentir las chispas de y comenzando a arder en sus ojos y oídos, presumiblemente comprobando si la vista ante él era una ilusión. Se le acabó el tiempo. Lindy fijó al miembro de la tribu del Cuarto Reino y al sísigi blindado con escarabajos en sus ojos y sintió que la técnica del discípulo de comunicaciones se afianzaba, enviando lo que veía hasta la más pequeña mota de polvo a sus aliados. El águila del Cuarto Reino gritó una advertencia ensordecedora. Las nubes de tormenta que se extendían sobre nuestras cabezas se desintegraron formando un amplio círculo alrededor de la esfera negra que cayó. Un mármol perfecto de negrura, truenos retumbaban y estelas de aire quebrado seguían su camino. En lo alto, los bárbaros gritaban alarmados mientras eran tirados hacia arriba como marionetas sobre cuerdas, apenas capaces de aferrarse a sus monturas. Trozos del borde de la caldera se soltaron, volando por los aires y estrellándose contra los cuerpos de hombres y bestias arrastrados de manera similar. En el lado opuesto de la caldera, un círculo matemáticamente perfecto de nubes se evaporó bajo un pilar de luz incandescente lo suficientemente ancho como para tragarse una manzana de la ciudad. 3 desafortunados bárbaros que volaban en círculos sobre sus cabezas desaparecieron cuando la luz los tocó, quemados incluso más allá de las cenizas con su más mínimo toque. Las alas de un águila se ensancharon y el viento se levantó con un rugido. Un brazo largo y delgado vestido de quitina agarró al joven músico que estaba junto a su dueño y tiró del hombre y de la montura por igual contra el estrecho pecho del sísigi. La esfera negra golpeó la espada levantada del Cuarto Reino, y los hombres gritaron mientras la caldera temblaba y la piedra se desmoronaba, cuerpos y objetos arrastrados violentamente hacia el epicentro. Por el contrario, la luz cayó sobre la piedra con un silencio inquietante, tragándose los gritos de quienes estaban debajo de ella. Lindy ya se estaba moviendo, su propio papel estaba decidido. Ella no entendía del todo el peligro de esta piedra estelar, pero sabía lo suficiente. 100 ideas parpadearon en su cabeza mientras descendía al caos de la caldera. Necesitaba asegurarse de que no pudiera simplemente ser arrastrado de regreso a la tierra tan fácilmente como había sido levantado. Vio la forma en que deformaba Ellie con solo tocarlo, formándose un exudado virulento alrededor de su parte inferior. Pero todavía descansaba allí en el suelo, ¿no es así? Al menos de alguna manera, todavía obedecía a la ley de la tierra. Sus ojos se dirigieron hacia el costado de la caldera blanqueada por la luz de Kai Renxiang, desvaneciéndose ya en estrellas centelleantes, y nació una idea. Pasó un momento de comunicación silenciosa entre ella y Zengi, y ella liberó sus espíritus. Se escuchó un sonido apagado de aire desplazado cuando Zengi apareció en el aire, cayendo con la fuerza de un meteorito hacia el centro de la caverna, con Angie aferrado a su espalda. La piedra fría se calentó al calor mientras se hacían las piedras para recordar su fuego, y el suelo se balanceó mientras una columna de lava rugía, lanzando la piedra estelar al aire. Lindy se materializó a su lado y cantó la melodía chirriante del invierno, y la fuerza de un glaciar se estrelló contra la piedra que giraba lentamente en el aire. Voló hacia abajo como si hubiera sido arrojado desde una catapulta hacia la cortina de luz brillante que se desvanecía tras el ataque de Kai Renxiang. Ella vio la piedra allí blanqueada de un blanco perlado perfecto. Había 2 sombras cenicientas donde habían estado los 2 sísigi asistentes y 4 bárbaros se reunieron en sus caballos. Horribles quemaduras marcaron los flancos de las bestias, y pudo ver músculos expuestos donde el pelaje y la piel se habían quemado. Sus jinetes no eran mucho mejores. Su armadura estaba hecha jirones y su piel cubierta de quemaduras. La piedra estelar se estrelló en medio de ellos y los bárbaros se dispersaron como alfileres, pero uno fue demasiado lento. Se produjo un crujido feo y un chisporroteo espantoso cuando la piedra estelar lo golpeó. Lindy no miró lo que quedaba cuando la piedra estelar rodó pesadamente por el suelo erosionado. Solo entonces pudo ver adecuadamente el campo de batalla. Zengi estaba en el centro. Las raíces ya brotaban del suelo bajo sus pies. Ella se elevó justo encima de él y Angie se aferró a su espalda, escondiéndose a la sombra de una estaca de proyectil. La piedra estéril y blanqueada se desmoronó hasta convertirse en polvo cuando el enviado sísigi se levantó de la piedra menos dañada debajo de ella, con trozos calcáreos adheridos a su armadura quemada. Donde su armadura no cubría, su piel era de un rojo enojado. El músico bárbaro que había arrastrado consigo Jadeo y su caballo gritó, galopando sobre la piedra polvorienta. Los estruendos apagados sonaron rápidamente desde el otro lado de la caldera.
Allí yacían hombres gimiendo y rotos como palos en el suelo, y se había formado un nuevo cráter, de metros de profundidad. Incluso ahora, los hombres y las bestias de arriba luchaban por volar lejos de las piedras y los cuerpos esparcidos por el suelo, pero, como estaban marcados por la brumosa oscuridad del Idewansi, avanzaba lentamente. En el aire, los dos cuartos reinos se batieron en duelo. Todo el cuerpo de Wansi era del color del bronce ennegrecido y sus extremidades estaban borrosas más allá de la vista mientras perseguía tenazmente al bárbaro del cuarto reino que intentaba ganar altitud y distancia. Los puños golpeaban planos de viento sólido y la fuerza de los gritos del águila liberaba estruendos apagados que sacudían la montaña. Abajo, los guerreros de la Confederación de las 12 Estrellas se reunieron. Dos de los más débiles yacían en el suelo, luchando por levantarse sobre extremidades destrozadas, mientras sus águilas emitían gritos lastimosos. El resto se levantó, pero Lindy pudo ver daños en más de unos pocos de sus movimientos. Solo los bárbaros del cielo blanco resultaron ilesos. El hombre había despegado en su caballo alado, pero la mujer se encontraba en un círculo helado. La tela y el pelaje se habían convertido en armaduras, reforzadas por rimas de color blanco azulado. Se le había formado una corona de 7 puntas en la frente, y en una mano vestida con un guante de hielo, sostenía un cetro de hierro opaco, con la cabeza forjada en forma de demonio gruñón, amenazante con púas. Lindy no estaba segura de que le gustara la forma en que la mujer miraba a Angie. Pero ella no tuvo tiempo de pensar en eso. Cerca de 100 flechas cayeron sobre su posición y los guerreros gritaron indignados por su intervención. Las flechas crepitaban con relámpagos, gritaban con viento y susurraban con escarcha, y Lindy las atravesaba como el viento a través de la lluvia, descendiendo en espiral hasta Zengi, quien avanzó pisando fuerte y se dirigió hacia la piedra estelar. «¡Deténla!». Un hombre rugió, con la voz a medio camino del grito de un águila. Esto iba a ser terrible, pensó Lindy débilmente. Sonó una canción retumbante, una melodía de guerra y desafío. Eran 1000 cascos estampados y 1000 puños levantados interpretados en canciones. Le golpeó los oídos y le sacudió la visión, pero un pulso del Idesixian redujo el efecto a un mero zumbido. Un águila gritó y ella luchó por controlar el viento. Su dominio luchaba con el de los guerreros bárbaros. Al final, permaneció entera y sin dispersión, pero un vórtice se agitó a su alrededor, frenando sus movimientos. El cielo, tan desgarrado, retumbaba, los relámpagos ardían en los vientres de las nubes, y la tormenta caía sobre ella, rayos dentados que golpeaban su prisión de viento. Lindy hizo una mueca mientras se difundían a través de ella, con chispas bailando bajo su piel. Fue casi suficiente para que extrañara el mármol de suciedad líquida que florecía junto a su oreja, una gota viscosa y agitada que se hinchaba y burbujeaba, y el aire silbaba al entrar en contacto con ella. Transportado por el viento occidental, Lindy se movió justo cuando estalló la ebullición, llenando el aire con un apestoso miasma de humo negro que ardía y chisporroteaba. Ella se rematerializó junto a Zengi y se encontró con los ojos del alto enviado Syzygy. La mirada de la criatura ardía de ira y, mientras nivelaba su mano extendida, 5 gotas más de suciedad florecían en las puntas de sus garras. Zengi no necesitaba su señal. Raíces arrancadas del suelo, cortándole la visión y concediéndole solo un momento para pensar y actuar. La niebla se derramó de su túnica y una espada cantante brilló sobre su cabeza. Cantó y se disparó hacia arriba, y un hombre que ordenaba a sus tropas soltó un grito mientras se encontraba solo en un mundo de niebla interminable. Su propia flauta se materializó en su mano cuando sus pies tocaron la piedra. Fue entonces cuando la bailarina atacó. Levantándose de la sombra de Zengi, el cuchillo de la criatura brilló y Lindy giró, el dobladillo de su vestido se ensanchó mientras esquivaba y estalló un derroche de color. Un oso cantante borracho, hecho de rayos de luna y sueños, bailó hasta existir, y abrazó a la criatura a su pecho, haciéndola girar hacia la juerga. Pero esa no era la única bailarina. Su corazón casi se detuvo cuando escuchó a Zengi gritar. Ella se dio la vuelta a tiempo para ver a un segundo bailarín elevándose debajo de él, con su cuchillo agarrado con 2 manos mientras lo clavaba en el cuello de Yi. Su voz no fue la única que se elevó. Angie saltó sobre la espalda de la cosa, su voz era el grito de un invierno temprano que descendía sobre el mundo. La bailarina se retorció, comenzando ya a desaparecer nuevamente en la sombra hasta que las raíces le ataron los tobillos.
La bailarina dejó escapar un grito mientras la carne se ennegrecía y se marchitaba bajo las manos de Angie, y Zengi los sacudió a ambos con un bramido. El cuchillo le había cortado una herida profunda en la garganta, pero la sangre magmática ya se estaba solidificando y endureciéndose hasta convertirse en una costra pedregosa. La madera se pudrió y se agrietó, y la barricada de Zengi se desmoronó en el centro por donde pasaba el enviado Syzygy. A su alrededor había 100 gotas de impureza negra chisporroteante o más, cada una ardiendo con una chispa de siniestro. Lindy apenas tuvo tiempo de girar nuevamente antes de disparar, girando locamente en diferentes direcciones. Alargándose hasta convertirse en cuchillas, retorciéndose para cortar cuerdas y expandiéndose hasta convertirse en esferas explosivas, tallaron su deleite, destrozando fantasmas y cortando bailarines en pedazos. Lindy silbó mientras una explosión particularmente grande le salpicaba la espalda y otra los tobillos mientras saltaba sobre una espada. La carne ardiente y ampollada marcó su paso incluso cuando se desdibujó con el viento. Esto solo iba a empeorar. Más gotas florecían alrededor del enviado, elevándose desde su armadura y piel, y formaban constantemente una densa nube en el área, obligándola a fluir entre gotas o a quemarse una vez más. Desesperadamente, caminó a través del viento, escapando del vórtice que la envolvía. Las flechas cayeron sobre ella, el viento la azotó y de alguna manera logró evitarlas a todas, girando hacia el aire para ver a los bárbaros sobrevivientes del grupo aliado de los Syzygy acercándose a la piedra estelar. Antes de que pudiera hacer algo al respecto, un rayo, arrastrado por el rasgueo de un instrumento, se estrelló contra su espalda, arrojándola al suelo en una columna de piedra estéril y en polvo. Lindy silbó de dolor mientras se disolvía y se recuperaba sobre sus pies, y esta vez, cuando giró en un baile elegante, sus extremidades fueron seguidas por imágenes fantasmas. Por un momento, Lindy se dio cuenta del espacio más allá del físico base, y su siguiente paso la llevó a través de la caldera, llevando consigo la juerga. Un bailarín, que todavía luchaba por agarrar al oso vestido de traje, vino con él, y el otro también. Ella estaba intentando expulsar a Angie, pero eso fue difícil de lograr cuando las mandíbulas de Guy estaban atrapadas en uno de sus brazos y se la mordía una y otra vez. Todos ellos se materializaron cerca del muro de la caldera donde había reposado la piedra. Los bárbaros que se acercaban a la piedra se abalanzaron sobre ella inmediatamente, mientras los gritos de sus caballos perdían relámpagos. Guy simplemente retrocedió, lanzando rayos que le hicieron soltar la mandíbula, pero Lindy sintió que su respiración se entrecortaba cuando Angie soltó un grito y cayó de la espalda de la bailarina con una fea marca de quemadura en su espalda. Hoarfrost atravesó el aire, cristalizando la humedad en nieve mientras el bárbaro ya herido a la cabeza del trío se tambaleaba hacia atrás, goteando sangre congelada mientras las yemas de sus dedos se ennegrecían y se agrietaban. Pero cualquiera que fuera su enojo, podía ver que la iban a acorralar. La mitad de los guerreros de las 2 estrellas ya se estaban reorientando hacia ella. Las flechas se retiraban y la suciedad líquida burbujeaba desde la tierra, acumulándose para envolver su juerga. El segundo bailarín había vuelto a caer en la sombra. Solo el cielo blanco estaba aún distante. El hombre en su caballo volador miró a todos con cautela, con una lanza de vidrio brillante en sus manos, pero ella podía sentirse flotando como un viento cálido y una luz solar limpia, reforzando a otros guerreros de la tribu de las nubes. En el suelo, los guerreros se ponían de pie dolorosamente con renovado vigor, con las extremidades rotas enderezándose. La mujer extranjera permaneció en el suelo y a su alrededor hacía frío. Guijarros y piedras extraviadas, flechas desviadas y más volaron hacia ella, pero todos perdieron todo impulso y se tambalearon para descansar a una docena de metros de distancia. La única diferencia con respecto a antes era que ahora el extranjero la miraba a ella en lugar de a Angie. Una onda expansiva se extendió por la caldera cuando Wansi dio un golpe limpio en el pico del águila, haciendo que la enorme rapaz cayera hacia atrás. El cabello de Lindy revoloteaba desde 100 metros o más de distancia, pero tuvo que levantar los brazos frente a la cara mientras arcos de viento cortantes la desgarraban por todos lados. Sus bordes brillaban con una luz iridiscente que dejaba cortes finos en su piel oscura y bronceada. Luego, la luz se apagó por segunda vez. Esta vez, no llegó como una columna, sino como un resplandor floreciente que ahuyentaba la suciedad. El enviado Syzygy silbó de irritación cuando un enorme trozo de sus construcciones se evaporó y saltó hacia atrás cuando una espada se estrelló, partiendo piedra en una trinchera de 6 metros de largo.
Kai Renxiang había llegado envuelto en resplandor. Zengui gritó, levantando un semicírculo de muros de madera que lo separaban del resto del campo de batalla mientras Angie se ponía de pie inestablemente, con lágrimas en los rabillos de los ojos. Contra la pared, la piedra estelar brillaba, sublimándose lentamente a través de la pared blanqueada de la caldera. Lindy aprieta los dientes. Seguramente el resto de los refuerzos no podrían quedarse atrás ahora. Hilo 127, Convergencia 5. Lo más efectivo que Lindy podría hacer sería mantener la atención de los bárbaros, hasta que llegaran los refuerzos mientras Kai Renxiang luchaba contra el enviado Syzygy. Los ojos de Lindy se dirigieron hacia arriba, hacia donde giraba el músico bárbaro, reorientándose hacia Kai Renxiang mientras su sable se encontraba con un fluido látigo de impureza con el silbido estridente de un carbón en llamas que caía en agua fría. En la cacofonía de la batalla en curso, no reaccionó al grito de una águila más. Fue un error. Las notas de la canción del hombre tropezaron unas con otras cuando garras fantasmales se apoderaron de él y su montura y lo arrojaron hacia Lindy y sus espíritus. Lindy ya estaba bailando hacia atrás. Una atracción sin palabras sobre su conexión con sus espíritus los instaba a retirarse con ella hacia la piedra estelar. A su alrededor, fantasmas bestiales se alzaban entre y desde los bailarines de la fiesta, ceñidos por el rima y la escarcha. Su anfitrión que se encontraba allí lanzó un desafío mientras se reunían alrededor de la piedra, aunque a cierta distancia, cuando los que se acercaban demasiado, se derrumbaron en luces brillantes y motas de escarcha. Sobre ella resonó el canto de su espada y otro bárbaro se perdió en las profundidades de la niebla. Por un momento, el desafío sonó sin oposición en la caldera cuando Lindy aterrizó ligeramente junto a su hermano pequeño. Entonces llegó la respuesta. Desde arriba, una canción renovada chocó con su mist, arrebatando a sus víctimas de sus garras. Sonaron 3 cuerdas de arco y cayeron 3 rayos, estacas de electricidad chasqueando el suelo a su alrededor, formando un triángulo perfecto mientras los rayos se arqueaban de uno a otro. La corriente eléctrica rugió, derramándose para llenar toda el área, y Lindy levantó la mano. 3 campanas sonaron cuando el rayo se arqueó en su mano. Su timbre de las 3 lunas bebió en el campo de relámpagos antes de que pudiera terminar de fusionarse. Docenas de flechas que gritaban y cortaban volaron salvajemente, golpeando fantasmas y sombras, y Lindy se entrelazó entre docenas más mientras caían sobre ella por pura casualidad. Una frenética danza giratoria que se volvió aún más desesperada por el poder que se acumulaba desde el otro lado de la caverna. Se produjo un estruendo y un estruendo amortiguado cuando el bárbaro del Cuarto Reino golpeó a Guanxi, agarrado por las garras de su águila, contra la pared de la caldera. La roca se agrietó y se astilló, dejando entrar la luz mientras su comandante era arado a través de metros de piedra volcánica. El grito de su águila fantasma fue ahogado por los gritos furiosos de 7 águilas reales, y a sus pies, una piedra estéril y pulverizada explotó en una nube de polvo calcáreo mientras el ruido resonante la convertía en polvo. Lindy sintió una opresión en los oídos, como si algo estuviera forzándose, listo para estallar. A su alrededor, los fantasmas vacilaban al borde de desmoronarse. Pero su invierno no retrocedió. Un calor en su pecho ardía y los fantasmas volvían a la solidez. El poder del hogar de invierno se niega a extinguirse. Su siguiente paso la llevó contra el viento, y Lindy se disolvió en susurros y sombras, deslizándose hacia los espacios silenciosos entre ecos para evitar la pared de sonido ensordecedora. Pero incluso a través del grito, todavía podía sentir el zumbido de las cuerdas del arco. Zengui lanzó un bramido desafiante al ponerse delante de Angie y Lindy y soportar el peso de la volea. Surgieron 2 capas de raíces y madera, que fueron destrozadas en unos momentos por los gritos y el viento cortante. Su caparazón se balanceaba mientras una docena de flechas y más se estrellaban contra su costado, y centímetro a centímetro, sus 4 robustas patas cavaban surcos en la piedra calcárea mientras lo empujaban hacia atrás. Las púas cuadradas de su caparazón temblaron y se desmoronaron, pedazos de hueso rompiéndose y esparciéndose, dejando sus bordes lisos y regulares. El último misil fue el que impactó con más fuerza. Un misil de perforación giratorio de viento que aullaba como 1000 palas enfrentadas disparadas desde la proa del más fuerte del séquito de las 12 estrellas. Golpeó el proyectil de Zengui y Zengui patinó hacia atrás 1 metro completo. El caparazón de Zengui estaba agrietado en el lado que había enfrentado a los bárbaros. Una docena de pequeñas fracturas rodeaban una gran herida sangrante donde había impactado la última flecha con grietas que irradiaban a su alrededor.
Sangre ardiente como magma líquido goteaba al suelo en gotas fundidas y silbantes. Lindy se materializó frente a Sengi, incluso cuando venas verdes comenzaron a brillar en sus extremidades y la ceniza en el aire comenzó a brillar. La siguiente flecha que voló la golpeó y desapareció sin ondulación, al igual que la siguiente. Angie se unió a ella. Su canción de frío e invierno robaba impulso a los ataques entrantes mientras las grietas en el caparazón de Sengi sanaban muy lentamente. A su derecha, Kai Renxian resistía bien. Los zarcillos de luz que formaban sus alas silbaban y chisporroteaban mientras golpeaban gotas de impureza. Varias cicatrices brillantes marcaron la armadura del enviado Syzygy, pero a su vez, gotas de corrupción mancharon la luminosidad de Renxian, atenuando su luz donde las gotas ennegrecidas la marcaban, cada una de las cuales parecía vibrar mientras luchaban por expandirse contra su luz purificadora. Pero no los estaban limpiando. Solo los estaban conteniendo y Kai Renxian estaba siendo rechazado. Lindy apretó los dientes mientras contemplaba el campo de batalla, y sus ojos se posaron en el bárbaro marcado por su escarcha, uniéndose ya a los demás para retirar su arco, mientras el músico bárbaro y otros miraban nuevamente hacia Kai Renxian. Ella tenía que mantener su atención en sí misma. Lindy llamó a su espada, y ésta se disparó hacia abajo como un halcón. Su punta se lanzó hacia la garganta del músico bárbaro, obligándolo a retroceder y desviarla con un grito. Puede que Lindy no pueda tocarlo, pero no necesitaba impedirle defender a su aliado Syzygy. Levantó su flauta y sintió una flecha atravesarle la mejilla mientras miraba al bárbaro ya marcado por su escarcha. Sus dedos bailaban y su flauta tocaba el silencio. Ella no miró hacia otro lado, incluso cuando una segunda y una tercera flecha golpearon su vestido, sintiéndose como el golpe de puños. El bárbaro murió al estrellarse contra el suelo de la caldera y hacerse añicos. Los bárbaros respondieron rápidamente. Una vez más, esquivó como el viento una tormenta de misiles, pero los bárbaros estaban aprendiendo. Justo cuando se rematerializó, con los dedos de los pies tocando el suelo, apareció una flecha de vórtice como la que casi había atravesado Sengi. Apretando los dientes, Lindy pulsó Sui y la técnica del espejo negro se lo tragó. Se escuchó entonces un fuerte reporte, un ruido singular y ensordecedor de piedras movedizas y chirriantes provenientes del otro lado de la caldera. Una sola grieta recorrió la pared de la caldera desde donde había sido enterrado Guanxi. Piedras y guijarros estallaron cuando la grieta llegó al borde. La pared de la caldera se rompió en un rugido de roca que caía, innumerables toneladas de piedra explotando hacia afuera alrededor de las extremidades flexionadas de la furiosa mujer. Sobre su cabeza, una sola roca, quizás la mitad del tamaño de la piedra estelar, se agrietó y se comprimió hacia adentro, convirtiéndose en una esfera negra perfecta. Los restos del muro se dispararon hacia él como si fueran arrastrados por la tierra. Incluso Lindy sintió un fuerte tirón hacia la esfera y plantó sus pies en la tierra calcárea mientras su cabello y su vestido se agitaban alrededor de sus extremidades. Quizás ella no lo necesitaba todos la atención, pensó Lindy débilmente mientras el hombre con la máscara de piedra estelar levantaba su espada y la tormenta respondía. Un embudo de viento descendió del cielo para blindarlo a él y a su séquito, mientras el viento agitado ardía con luz iridiscente. Lindy apartó los ojos y sacó las manos, activando la técnica Beplen Starless Shroud, oscureciendo su entorno bajo un sudario de oscuridad líquida que brillaba con una tenue luz de luna helada. En respuesta, sintió el destello y de Kai Renxian, y el oscuro sudario que se asentaba a su alrededor y a sus espíritus adquirió un borde de resplandor ardiente. Sengi finalmente se enderezó, la carne ya no era visible debajo del agujero en su caparazón mientras flechas aulladoras rebotaban en su piel y volaban salvajemente hacia la fiesta. La siguiente lámina de relámpagos que estalló a través de su espacio se desprendió de ellos, no más dañina que la estática. Sui estaba empezando a flaquear por activar todas estas defensas, y una vez que no tuvo más y Lindy vio como el fantasma del oso de traje que se había apoderado de la bailarina se desvanecía y su cabeza se desprendía de sus hombros. Giró inmediatamente y sopló una única nota aguda que se tambaleó al encontrarse con una hoja descendente de piedra verde. La nota se quedó en silencio mientras se rompía, y Lindy giró hacia la fiesta, parpadeando a metros de distancia para dejar que un fantasma risueño hecho de pétalos de rosa y enredaderas espinosas fuera cortado en su lugar. La bailarina no tuvo tiempo de arrepentirse de su fallo antes de que la ira de Sengi estallara bajo sus pies en una columna de magma. Con el rabillo del ojo,
Vio su propia sombra temblar y sintió una onda a través de su y reaccionó a tiempo para tocar un estribillo de Hoarfrost directamente en el rostro enmascarado de la segunda bailarina. La bailarina sufrió un espasmo violento mientras su carne se ennegrecía y se agrietaba, y saltó nuevamente a las sombras. Lindy comenzó a seguirla, solo para darse cuenta de algo más. La mujer de hielo estaba parada allí, a apenas 3 metros de distancia. Los fantasmas de Lindy se convirtieron en ataques, pero era como si se movieran a través de melaza. Aún así, la presión de los cuerpos debería haberla dañado, pero las garras golpearon su bata blindada con la fuerza de las plumas, y los colmillos se agrietaron y se hicieron añicos donde mordieron sus extremidades. La mujer de hielo miró a través de la juerga como si no estuviera allí, incluso mientras la elegía de la niebla continuaba tragando a los bárbaros de arriba. Zengi la vio y se lanzó un grito de guerra, que impactó como un borrón. Lindy vio la mano izquierda de la mujer, sosteniendo ese feo cetro de hierro, se movió y supo que no iba a ser lo suficientemente rápida. Entonces la mujer miró a los ojos y vio cómo abortaban el columpio. En cambio, la mano derecha de la mujer se levantó y los llamativos colmillos de Zen golpearon su palma y la miraron. Toda su cabeza y cuerpo se sacudieron hacia atrás como si hubiera sido golpeado por algo del doble de su tamaño. El aire se onduló y Lindy sintió que la humedad del aire se congelaba rápidamente. Detrás de la mujer se alzaba un muro de escarcha que se curvaba sobre sus cabezas formando una cúpula que se unía al muro de la caldera, aislándolos de Zengi, Angie y los demás bárbaros. Entonces surgió una segunda capa, que también le cortó el ánimo a los bárbaros. La mujer dio otro paso hacia ella, ignorando las raíces que se marchitaban y morían alrededor de sus pies antes incluso de tocar la carne. La mujer la miró fijamente y habló algo en un lenguaje duro y consonántico, haciendo un gesto entre ella y la piedra estelar con su cetro. Había algo familiar en el idioma. No fue exactamente un discurso de tribu montañesa, pero en cierto modo estuvo cerca. Había algo en el linaje. Una pregunta. ¿Por qué estaba ella aquí? ¿Y algo sobre ayuda, tal vez? Lindy respiró hondo y sintió todo lo que estaba sucediendo fuera de la cúpula. Los refuerzos llegaban al borde y la atención bárbara se dirigía hacia los recién llegados y hacia la pelea ahora descontrolada entre los Xian. Kai Renxian estaba perdiendo terreno y podía sentir una fea corrosión mordiendo los bordes del i de la niña. Y en la tormenta de arriba, hubo una carga, algo que hizo que sus instintos gritaran peligro. Con cúpula o sin ella, Lindy podría escapar de esta jaula. Pero su mente volvió a la reunión y a las palabras de los representantes de White Sky y sus acciones después de que comenzó la pelea. Parecía que no querían tener nada que ver con esta pelea. 128, Convergencia 6. Solo había una razón que Lindy podía imaginar para explicar por qué el bárbaro se había acercado a ella de esta manera. La prueba estaba en la rima que se extendía sobre la piedra blanqueada a sus pies y el frío aullido del viento bajo la presión de sus respectivos dominios. De pie tan cerca, mirando a los ojos de la mujer, era imposible no sentir algo familiar. Pero eso solo hizo que las diferencias fueran más marcadas. El resfriado del extranjero no era suyo. No era simplemente una cuestión de potencia entre su cultivo. La mujer que la precedió se sintió cruda y sombría de una manera que ni siquiera Zekin había sido nunca. No era una tormenta invernal que caía sobre un valle templado, parte de un ciclo mayor, sino algo interminable, un frío que no conocía el verano e incluso conocía al sol como un visitante periódico. Ella no sabía lo que la mujer quería. Sin embargo, sabía que las fuerzas de la secta no necesitaban más enemigos en este momento, y mucho menos un pico verde, pero también sabía que no podía quedarse en esta cúpula. Ella tuvo que ayudar en los combates afuera. Entonces ella respondería la única pregunta que le había llegado. Lindy apareció fantasmal hacia atrás, imágenes efímeras surgidas de la luz de la luna parpadeando alrededor de sus extremidades mientras abría el espacio, bajaba su flauta y cantaba. Cantó el nombre de su mentor lo mejor que pudo. Ella nunca había comprendido la plenitud del verdadero nombre de Zekin, pero podía aproximarse bastante bien. Cantó su aprendizaje y administración de la hija de Zekin. Por último, cuando comenzó a enrollar Eli para transportarse a sí misma y a sus espíritus de regreso a la batalla, cantó, no exactamente un desafío, sino una consulta y una oferta. Si esta mujer quería unirse a Lindy en el escenario, dependía de ella, pero Lindy no comenzaría la pelea. Por primera vez,
la expresión severa del bárbaro cambió. Primero, su rostro mostró confusión, luego cambió a incredulidad y, por último, confusión. Las cejas de Lindy se levantaron al leer la ruptura en el decoro del extranjero. La mujer escupió algunas palabras, lo que solo confundió aún más a Lindy. Había nuevamente esa palabra para linaje y algo sobre pérdida. Sin embargo, Lindy no tenía idea de que tenían que ver los excrementos con la situación. Obviamente era otra palabra cuyo significado había cambiado. Cuando la mujer repitió esa palabra 2 veces más en voz baja, solo la confundió aún más. La mujer echó un vistazo a la piedra estelar y Lindy se tensó. Pero la mujer no fue por la piedra. En lugar de eso, presionó la uña de su mano derecha en la cabeza del cetro, clavándose en el feo metal. Lindy notó tardíamente que las uñas de la mujer también eran de hierro. Ella casi esquivó la astilla de hierro forjado que se le abrió paso, bloqueada solo por la falta de hostilidad en el aire y un empujón del hasta entonces silencioso Sixian. En lugar de eso, lo atrapó, sofocando una mueca de dolor. La astilla de hierro estaba dolorosamente fría, incluso para ella. La mujer volvió a hablar, y esta vez fue lento y cuidadoso, similar a como le hablaría a un niño pequeño. Me molestó un poco que hiciera más comprensibles las palabras de la mujer. Algo, ofreciendo santuario. Fue en ese momento cuando la cúpula de hielo sobre ellos comenzó a temblar y agrietarse. Lindy no apartó la vista de la mujer, pero sí sintió varias auras familiares posadas encima, y Sui se elevó mientras las técnicas desgarraban la construcción de hielo. La mujer levantó una mirada irritada mientras una sección del hielo se rompía al son de un laúd rasgueando. Ella desapareció en un remolino de escarcha cuando la construcción comenzó a desmoronarse. Arriba, Wanxian descendió sobre una plataforma de flores, una rampa vibrante que floreció frente a él y se marchitó detrás de él, dejando una lluvia de pétalos cayendo. Con él vinieron 3 discípulos, una tasación y 2 verdes primitivos, armados con vides en flor. Hermana menor, llamó cuando llegó al suelo. Te cortaron las comunicaciones. Lindy parpadeó. Así lo había hecho. Todo había sucedido tan rápido que ella no se había dado cuenta. Sixian murmuró. Estoy bien, ella volvió a llamar. Fuera de la cúpula de hielo desmoronada, vio a la mujer, ahora montada detrás de su compañero bárbaro en el caballo alado, con sus brazos alrededor de su pecho. Estaba dando vueltas hacia arriba y el puñado de bárbaros del reino inferior con la misma montura lo seguían, esquivando a los discípulos que llegaban. Creo que convencí a la Confederación del Cielo Blanco para que se retirara, dijo Lindy con incertidumbre. Ruansen levantó las cejas pero se encogió de hombros. Vine de Stuhl. Dejemos que queden atrapados en nuestros refuerzos. Ya tenemos bastante con esto. En lo alto, la batalla entre Wansi y el comandante bárbaro se estaba intensificando. Wansi estaba en el aire, los escombros flotantes detrás de ella adquirían una forma más coherente, la piedra comprimida por presión daba forma a un mandala negro rizado que flotaba sobre su espalda y hombros. Ella se desdibujó por el cielo, luchando contra una tormenta que se avecinaba solo con los puños. Bajo el peso y la presión de sus golpes, lanzados tan rápido que Lindy solo pudo verla en esos breves momentos en que chocó, toda la montaña comenzaba a traquetear y temblar. Lindy asintió y transmitió el mensaje a través de las comunicaciones restauradas. La respuesta fue muy similar a la de Ruansen. No estaba segura de si esperaba que el grupo White Ska se escapara o no. Esos pensamientos desaparecieron cuando sintió que el con náusea se intensificaba y un resplandor cegador estallaba desde el otro lado de la caldera. Lindy giró sobre su talón a tiempo para ver a Kai Renxian estrellarse contra el suelo en una columna de polvo, con la mano del enviado Syzygy alrededor de su garganta. Zengi miraba a su alrededor confundido y Angie se agachaba cautelosamente debajo de él. Los bárbaros aliados de Syzygy y su músico habían dejado de luchar contra sus espíritus y estaban dando vueltas para apoyar al enviado. A su lado, Ruansen ya se estaba girando para afrontar también la otra batalla, pero no había tiempo para hablar. Lindy sintió la presencia de sus aliados durante la fiesta. Mientras los bailarines bestiales vitoreaban y pisoteaban, Lin Kuei dio un paso y sintió que sus pies rozaban las aguas poco profundas del sueño, pero podía sentir una tensión. Ella no podía mover a todos.
Ella dio un paso más y dos de los discípulos que Rwansen había traído consigo fueron arrastrados por bailarines risueños, dejando a uno atrás. Luego estaban frente al enviado Syzygy. Una mano inmovilizó a su señor debajo de él, y en la otra, se acumuló una canica de impureza. El hedor del horrible hervor le hizo llorar los ojos y revolver el estómago. Su armadura fue fregada y blanqueada por los propios intentos de Kai Renxian de escapar. La juerga rugió, y cuando su flauta cantó, fue el sonido de un glaciar bajando una montaña. La fuerza de su canto golpeó al enviado en todo el pecho, sacudiéndolo hacia atrás, y su ataque se desvaneció cuando levantó la mano para protegerse. Una segunda canción se unió a la suya cuando Rwansen se acercó a ella. Como la primavera después del invierno, el suave rasgueo fluía como el agua, y en las grietas de la armadura de la criatura florecían flores coloridas y brotaban raíces y enredaderas que enredaban las extremidades. Mientras los otros dos discípulos hacían su parte, un par de ventiladores metálicos, calentados de blanco con llamas, recorrieron la quitina con un grito metálico, y Lindy sintió que la resiliencia fluía hacia ella a través de sus pies. Angie se unió a su canción y la escarcha abrasadora se extendió sobre la armadura blanqueada. Poco a poco, el Syzygy fue obligado a retroceder y su agarre en la garganta de Kai Renxian se fue aflojando lentamente. Raíces arboladas tan gruesas como troncos de árboles brotaron de la piedra desmoronada para estrellarse contra su coraza mientras Engi gritaba, y otro dedo fue liberado. La punta de Sifen tocó su pecho, su señor solo respiró un poco para maniobrar y estalló en luz. Kai Renxian se puso de pie de un disparo mientras la criatura volaba de regreso, una mancha de negrura oculta dentro del infierno de resplandor que había desatado. Donde el Syzygy la había tocado, su piel estaba roja y cruda, cubierta de ampollas ennegrecidas. Mientras se elevaba en el aire, con una mueca de dolor en los labios, la luz de su técnica se desvaneció. El enviado Syzygy todavía estaba de pie. Otra quemadura marcó su coraza y algunas flores se aferraron a su armadura, pero estaba un poco deteriorado. 2 rayos cayeron. La canción de Rwansen se convirtió en un riff estridente y los tornillos dirigidos a sus miembros más débiles se rompieron y formaron pétalos chispeantes. Respondió una melodía retumbante y Lindy hizo una mueca mientras sentía que sus enemigos, un aura ya potente, estaban un poco más reforzados. En cabeza, el músico y sus 2 compañeros restantes se unieron a la pelea. Venían más discípulos, aunque la mayoría pululaban para rodear y golpear a los 12 guerreros del cielo. Sin embargo, no hubo tiempo para arrepentimientos. Sus juerguistas escupieron y gritaron mientras el aire se espesaba con el hedor de impurezas y gotitas negras viscosas pululaban por el aire. El enviado Syzygy explotó en movimiento. 2 látigos de líquido sucio emergieron de sus guanteletes para atravesar el aire con un estruendoso crujido. Lindy parpadeó, materializándose sobre el caparazón de Sengi mientras una imagen residual era destrozada por un latigazo, y Kai Renxian detuvo a la otra en una lluvia de vapor repugnante con el borde de Sifen. A pesar de eso, Lindy sintió que le ardían los pulmones y le lloraban los ojos. El campo de impurezas que rodeaba a la criatura era casi tan potente como el propio subsuelo. Cada flexión de Sui se sentía un poco más lenta. Por encima de ella, Kai Renxian levantó su espada frente a su cara y soltó un grito sin palabras. La luz celestial floreció, quemando la impureza. Lindy se enderezó y sintió que Sengi hacía lo mismo. La luz líquida pintó su caparazón de un blanco perlado y los fuegos del veneno desenardieron con nuevo resplandor. La propia Lindy se sentía más fuerte y más rápida. Su vestido delineado en resplandor y el ruido de la juerga a su alrededor se elevaba a una cacofonía. Una docena de juerguistas bestiales se lanzaron contra el enviado Syzygy y se quemaron antes de que pudieran siquiera tocarlo. Siguieron una docena más, y Chloe y Fang buscaron comprar su armadura. En lo alto, una mujer fantasma risueña con ojos y alas de polilla agarró a uno de los arqueros bárbaros y lo arrastró hacia una mancha de niebla espesa y empalagosa. Encima del caparazón de Sengi, Lindy respiró profundamente aire brevemente limpio y sintió el calor que había cuidado en su corazón el mes pasado. Una nueva canción sonó mientras Lindy tocaba la canción de Winter Hearth Resounding. El viento frío gritaba azotando a sus enemigos, pero para sus aliados solo había calor. Rodeada de sus espíritus y aliados, Lindy sintió que su propio y comenzaba a recuperarse, goteo a goteo. Incluso mientras ella cantaba,
Zen se arqueó sobre ella, Angie se posó sobre su cabeza y su garganta se abultó mientras arrojaba una masa de vidrio y piedra fundidos, obligando a otro bárbaro a alejarse corriendo, solo para estremecerse cuando el destello Hoarfrost Refrain de Angie congeló la melena de su montura. Apenas levantó su arco a tiempo para desviar las medias lunas cortantes del metálico caliente y no logró bloquear por completo la lanza de piedra de 1 metro de largo que se estrelló contra su pecho, casi derribándolo de su montura. Y aún así, en lo alto, la tormenta se hizo más oscura. Bei Jonggrui no era un guerrero. No deseaba la guerra como lo hacían muchos de sus camaradas. Él no se glorió en la batalla ni en la muerte. Construir cosas, construir personas y ayudar a otros a ascender, esos eran sus talentos. Sin embargo, con la única mota de atención que había en la caldera de abajo en lugar del cielo alrededor, pudo admitir cierta satisfacción al ver a sus discípulos descender sobre los bárbaros. Vio a los bárbaros girar para defender esa odiosa piedra. Los vio morir, frenéticos y confundidos. Los incendios provocados por los rayos ardían, a su paso, solo el grito victorioso de los caballos y el viento a raudales podían alcanzar el crepitar hambriento. Los muros estaban rotos, los guerreros muertos y sus hermanos menores desaparecidos, gritando al cielo. Y por la mañana habían llegado las bestias. Oh, sí, satisfacción era la palabra correcta, pensó, apoyando sus manos sobre su vientre, sentado meditativamente sobre las nubes agitadas. A estos los observó más de cerca. Los chamanes paganos claramente estaban tramando algo. No estaba dispuesto a permitir que sus discípulos en crecimiento se ahogaran bajo un aguacero o algo similar. Las cosas iban bien en estos momentos con la operación principal. El grupo del sur había terminado enredado, interceptando refuerzos, pero el grupo se mantenía bien y la batalla se inclinaba a su favor. Se acercaban destacamentos de las fuerzas más grandes en el este y el oeste y pronto estarían aquí para reforzar a ambos grupos, ya que la concentración de fuerzas había sido un poco mayor de lo esperado. Estaba muy orgulloso de esa chica, Lindy, por aguantar tan bien. Estaba menos orgulloso de su extraña acción con respecto a esa extraña mujer, pero no la condenó por ello. Fue de buen sentido dispersar a sus enemigos, sin importar cómo lo hiciera. Pero en realidad ese grupo no estaba huyendo. Se habían retirado y desaparecido de la vista, pero todavía rodeaban la caldera. Vaya, ese era un artefacto potente que empuñaba a la mujer. Le gustaría verlo más de cerca después de esto. Y ella ciertamente no era un miembro de la tribu de las nubes con un alma así. Tendrían que capturar a este grupo si fuera posible. Bei Jonggrui frunció el ceño entonces. Allí se había producido un escalofrío, un cambio en el mar de probabilidades. Tendría que consultar sus monedas cuando regresara. Parecía algo de gran importancia. Fue casi suficiente para distraerlo de su vigilia. Aunque no es suficiente. Bei Jonggrui levantó la cabeza, abriendo su ojo derecho para contemplar las estrellas, tan repentinamente móvil. Sutil, pero no lo suficientemente sutil. Él y los demás ancianos de la secta habían aprendido bien ese. Oh sí, lo habían hecho. Esa miserable cosa verminosa podría haber muerto en el campo de batalla, pero el bárbaro que había golpeado al hermano mayor Zhou en su estado debilitado. No, ese todavía estaba vivo. Y aquí estaba, tal como la secta había sospechado. Esta reunión era demasiado importante para las tribus asediadas y aliadas de los Syzygy del Muro Norte como para que él no lo fuera. Bei Jonggrui se levantó, sacudiendo las mangas mientras 10.000 nuevas estrellas nacían en el cielo, cayendo rápidamente, cada una de ellas un sol en miniatura. En silencio, pulsó Sui, enviando la señal a su hermano y hermana de la secta en el este y el oeste. Si las estrellas cayeran, simplemente tendría que atraparlas. Hilo 129, Convergencia 7. El rugido de las bestias y el sonido de las canciones ahogaron todo lo demás. Las bestias gruñonas saltaban, acechaban y se arrastraban unas sobre otras para llegar al enemigo. Eran un auténtico lago de pieles, plumas y garras. Sin embargo, el Syzygy era como una isla en ese lago, impasible ante el chapoteo de las olas. Eso estaba empezando a cambiar. Lindy podía sentirlo, una calidez floreciente, las notas de sus propias melodías se hacían más fuertes y pronunciadas, su volumen aumentaba. Debajo de ella,
Ruansen tocaba su instrumento y un segundo laúd giraba salvajemente a su alrededor, tocándose a sí mismo, un dueto de una sola persona. De sus partidarios, espadas voladoras gemelas, una tallada en roca y la otra en acero, salieron disparadas y fueron despejadas por látigos de inmundicia, tallando arcos chisporroteantes en el aire. Sin embargo, mientras la criatura blindada avanzaba, una bestia sombría, con los ojos brillando con la luz de la primavera, arremetió y marcó una línea a través de la armadura quemada con sus garras. Por encima de ella, la estrella de Kai Renxian brillaba y Lingbi sintió que su dantian ardía. El poder corrió a través de sus meridianos y sintió una ligera oleada a través de ella. Ella supo en ese momento que no parecía más que un espectro de sombra líquida delineada por luz ardiente. Cantó el estribillo de Hoarfrost y la criatura se deslizó hacia atrás sobre la piedra esmerilada, con manchas de carne en sus brazos cruzados ennegreciéndose por el frío. Raíces iluminadas por una luz verde incandescente desde el interior brotaron del muro de la caldera que se alzaba sobre sus cabezas, y los bárbaros casi se estrellaron de cabeza mientras intentaban ganar altitud y en su lugar se encontraron con el mismo estribillo duro de una voz más joven y misiles de piedra y acero. A pesar de la luz abrasadora de Kai Renxian, el aire se oscureció y se pudrió. Las gotas negras chisporrotearon y hirvieron bajo el resplandor, pero no se evaporaron. Quemó los pulmones de Lingbi con cada respiración, minó y le dejó picazón en la piel. Escuchó a la niña que empuñaba un ventilador debajo de su tos y su aliento emergió como una niebla roja. Látigos de suciedad espumosa sacaron todos los demás pensamientos de su mente. Incluso mientras cantaba su estribillo de Hoarfrost, giraba en el aire, esquivando para evitar su toque. Las pestañas se habían partido, 2 se convirtieron en 4, 8 en 16. Lingbi respondió con un grito mientras uno le cortaba la espalda. Su toque ácido disolvió cada defensa y dejó una línea de piel ampollada y seda hecha jirones. Todos se dispersaron para evitar los zarcillos de amarre. Ruansen recogió a la niña que tosía bajo un brazo y desapareció en una explosión de pétalos de flores, y el joven que empuñaba espadas gemelas se protegió debajo de una cúpula de piedra que ardía con la luz de Kai. Zengi retumbó y resistió, mientras la ceniza volcánica ya se alejaba de su caparazón. Angie cayó y su canción se disolvió en un grito mientras un látigo atravesaba la masa de copos de nieve en los que se había disuelto. Angie se rematerializó en un instante, agarrándose el cuello donde una fea roncha negra se extendía sobre su garganta. La caldera temblaba con el pisotón de patas y pezuñas, y el aire vibraba con rugidos y rebuznos de bestias juerguistas, 100 voces que se alzaban no de alegría sino de exigencia. La canción de Lingbi se convirtió en el grito de una tormenta de nieve, elevándose hasta convertirse en el silencio del fin. El Syzygy desapareció en una explosión de nieve y rima mientras cada gota de humedad en un radio de una docena de metros se congelaba. La nube de nieve explotó hacia afuera. El vapor surgió de una armadura ondulante de suciedad líquida que envolvía a la criatura como una segunda piel. Se desprendieron trozos de él formando montículos de aguanieve sucia, revelando armaduras y carne ilesas. Kai Renxian cayó sobre él incluso cuando levantó una mano hacia ella. La melodía de Ruansen subió hasta el crescendo y el resplandor incoloro de Kai Renxian brilló como un segundo sol. El grito espiritual de la Imin alcanzó tal volumen que Lingbi sintió que le zumbaban las orejas, y cuando el borde de Sifen se encontró con el refuerzo levantado de la bestia, el suelo de la caldera se hizo añicos y el suelo bajo los pies de la criatura se hundió 3 metros completos hacia abajo. En lo profundo del humo y el polvo, Lingbi escuchó un golpe cuando una sola garra blindada cayó al suelo. Se produjo otro latido de silencio cuando el humo se disipó y reveló el Syzygy, con el brazo derecho cortado hasta la mitad del codo y sangre negra saliendo de su muñón. Kai Renxian flotaba sobre nuestras cabezas, con la espada ya levantándose de nuevo. Ruansen y los demás estaban parados en el borde del cráter a su derecha, y a su izquierda, Zengi se agachó rodeado por una muralla de madera que se retorcía, Zen se acurrucó protectoramente alrededor de Angie. Arriba solo quedaba el músico bárbaro, luchando contra media docena de discípulos, que saltaron y lucharon desde las plataformas de madera que Zengi había convocado desde los muros de la caldera. Fue en ese momento cuando el cielo se abrió. A pesar del peligro, a pesar de la ira, la adrenalina y todo lo demás, Lingbi encontró su atención arrastrada hacia el cielo azul claro sobre las nubes desgarradas. Las estrellas estaban cayendo. 10.000 luces encendidas iluminaron el cielo y ahogaron el sol.
Sus sentidos ardían ante el poder crudo nacido sobre ella, cada uno apto para sacudir montañas y destruir ciudades. La presión que cayó sobre ella, tratando de aplastarlos a todos hasta el suelo, fue mucho peor que ese día del torneo de Año Nuevo. La voluntad de un cultivador mayor de matar superó con creces el poder desatado en un spar. Las estrellas cayeron y en ese momento Limby conoció el miedo. Ella no podía escapar de la luz que limpiaría la montaña. Ella no podía soportar el calor abrasador del sol. Ella no podía proteger ni una sola cosa. Lo único que podía hacer era morir. Sonó un gong del templo y una corona de luz dorada consumió el cielo. Una tremenda palma que brillaba como oro líquido, lo suficientemente grande como para abrazar la montaña nube blanca, se elevó hacia el cielo. Las estrellas cayeron y un titán de oro las atrapó en sus manos. De pie ahorcajada sobre dos picos, un pie en cada cima de una montaña, vastos, brillantes y que se extendían kilómetros hacia el cielo, estaba el Elder Bay Jongri. Su túnica colgaba abierta, cientos de metros de seda le salían de la cintura, dejando al descubierto un cuerpo tan espeso de músculo como de grasa. Alrededor de su cuello, los gruesos rosarios que llevaba se habían transformado, cada uno de ellos un globo de llama blanca líquida de una docena de metros de diámetro. Sus manos estaban entrelazadas delante de él en oración, y detrás de él flotaban 100 manos doradas titánicas. Así que eso era lo que Gan Wangli buscaba, pensó Limby distraídamente. La conciencia de su propia lucha volvió a caer cuando la presencia del anciano los protegió de la presencia alucinante del anciano enemigo. La atención de Limby volvió a centrarse en su enemigo y vio a Kai Renxian navegando hacia atrás, transportado por una ola creciente de lodo negro que se separaba lentamente ante el borde de Sifen. Incluso cuando el mundo comenzó a sacudirse para separarse del choque de arriba, ella vio al Syzygy pateando su propio brazo cortado en el aire y sintió otra emoción de pavor mientras sentía que el poder se acumulaba en la extremidad cortada que se movía. Sacrificio. Las artes más poderosas del Syzygy implicaban el sacrificio. El caparazón de Tapsengi, Angie, todavía acunando su cuello herido, se disolvió y volvió a su dantian. A su alrededor sintió a los discípulos activando sus técnicas defensivas. El resplandor de Kai Renxian floreció y sus rasgos se perdieron, dejando solo una silueta de luz mientras atravesaba el lodo y nivelaba Sifen, un gran baluarte de luz incolora que florecía entre ellos y el creciente nudo de corrupción. Los dedos de Ruanzen bailaron sobre las cuerdas de su instrumento tan rápido que siguieron las llamas, y toda la caldera se llenó de flores y revitalizante. Limby canalizó la quietud de los lagos y la oscuridad floreció cuando invocó el espejo negro. No iba a ser suficiente. La niebla de Limby se agitó. La energía atrajo. La luz se cuajó, el aire se deformó y Eli del mundo gritó. El borde delantero de la explosión apareció como un miasma turbulento de lodo gaseoso, que se expandía rápidamente hacia afuera. Sintió un agudo dolor a través de su dantian cuando la quietud de la técnica Black Mirror primero se onduló y luego se hizo añicos, la fuerza de la explosión apenas se redujo. Sintió gemir sus fantasmas, e incluso cuando se arrojaron furiosos contra los Syzygy, sus extremidades se dispersaron en niebla. Sintió la tensión de Xixiang, tratando de resistir la destrucción de sus construcciones. Limby vio a Kai Renxian siendo empujada hacia atrás, con su espada gritando contra el borde de la onda de presión. Zengi metió sus extremidades en su caparazón tan rápidamente que podría haber sido cómico en otra situación, pero cualquier humor huyó a las grietas aún profundas de su caparazón que resumaban sangre magmática. Las flores florecieron en un círculo alrededor de Ruanzen. Se marchitaron más rápido de lo que florecieron, incluso cuando sus ojos ardían de verde, la pura vitalidad de la primavera limpiaba una esfera de aire cada vez más pequeña a su alrededor. Sintió que el terror surgía de los otros discípulos, alejándose de sus batallas, sabiendo que sus técnicas no serían suficientes. Su cabello comenzó a arder y sintió que sus manos, expuestas al aire, comenzaban a ampollarse. Ella aguantaría, y sus amigos aguantarían, pero muchos de sus aliados de menor cultivo no lo harían. E incluso si no fueran sus amigos, a Limby realmente no le importaba eso. Sus compañeros discípulos podían ser desagradables, pero eran personas. No merecían morir aquí por el movimiento desesperado de este monstruo. En lo alto, una hoja curva de ébano resonó con nuevo vigor y la niebla se hizo profunda.
Lindy había leído que en algunos valles distantes, la niebla nunca se disipaba y la tierra nunca conocía la luz sin filtrar del sol. Aquí y ahora, su niebla tenía que convertirse así, en una niebla impenetrable de 1000 años. Lindy sintió que su conciencia se extendía mucho más allá de su cuerpo en la niebla espesa. Sengi, ella se envolvió en sus brazos y él desapareció detrás de un muro de niebla. Kai Renxian cayó bajo su manga, zarcillos de luz mezclados con un manto de sombra. La brillante primavera de Ruanzen se volvió nublada y los pétalos florecieron bajo una lluvia amistosa. Para los demás, ella tenía menos atención, pero la cola de su vestido los protegía a todos de todos modos. Entonces se produjo el impacto y Lindy encontró su conciencia en su propio cuerpo mientras era arrojada hacia atrás, cayendo de un lado a otro. Sus defensas estratificadas se destrozaron y solo logró aferrarse a las energías del vuelo riendo del ladrón de viento, dispersando sus extremidades enredadas en el viento y reformándose con los pies tocando el suelo de la caldera. El dolor la agredió inmediatamente y Lindy dejó escapar un silbido al ver las quemaduras en sus manos y antebrazos y sintió que Sui caía abajo, más bajo de lo que había estado en mucho tiempo. Antes de ella había un cráter. A 20 metros de profundidad, parecía como si una enorme bola de piedra simplemente hubiera desaparecido. Sus ojos se dirigieron hacia Sengi, luchando por ponerse de pie, con su caparazón lleno de virutas y sangrando por 1000 grietas, pero todavía intacto. Wanshen se arrodilló en medio de sus flores, respirando pesadamente mientras salía humo de sus dedos crudos. Él también estaba cubierto de horribles quemaduras y la mitad de su cabello había desaparecido, pero tanto la carne como el cabello se regeneraban en destellos verdes. Media docena de discípulos más yacían dispersos, quemados y destrozados por la onda expansiva, pero todavía respiraban. Arriba, una esfera de resplandor flotaba, solo para dividirse en alas de luz, revelando a Kai Renxian con el ceño fruncido. Las mangas de su vestido habían desaparecido, dejando al descubierto sus brazos hasta los hombros. De los Syzygy y sus aliados bárbaros no había señales. Hilo 130, Convergencia 8. Un huracán de viento atravesó la pared rota de la caldera y Lin Kuei hizo todo lo posible para no ser arrastrado. Miró a través del hueco la creciente nube de humo y escombros, un pilar alto con una capa expansiva que se elevaba desde un cráter ennegrecido donde una vez había estado un valle. Lindy arrastró sus ojos hacia arriba y vio las nubes elevándose en un embudo de kilómetros de ancho sobre la caldera, paredes de viento giratorias que gritaban a velocidades dignas de arrancar árboles y colinas enteras de la tierra. El círculo del cielo visible estaba inundado de luz, innumerables estrellas ardientes florecían y morían. El anciano permaneció inmóvil. No, eso no estaba bien, se dio cuenta cuando la cima de una montaña se derrumbó, aplastada en forma de pie, y un segundo sol que caía detonó a kilómetros de distancia y todavía le arrancó el pelo y el vestido. Parecía estar quieto porque ella no podía verlo moverse. Vio 1000, 2000, detonaciones de luz en el cielo, y el aire gemía con truenos interminables. Podía sentir el viento a su alrededor distorsionándose, los flujos naturales del mundo doblándose y pandeándose bajo su peso. Podía sentir la tormenta deformándose, el cielo, el agua y el viento y tallándose en el mundo en surcos inalterables. Los espíritus del mundo se volvían locos de pánico, y ella podía sentir incluso a los lentos espíritus de las propias montañas despertar, endureciendo sus pieles pedregosas frente a la ruina. Apartó los ojos de la batalla que no podía esperar comprender, y mucho menos afectar. El anillo de nómadas menores que se encontraba sobre nuestras cabezas casi había desaparecido, estaba muerto o disperso, y solo quedaban unos pocos, pero incluso ellos huían del choque de titanes. Lindy cruzó el campo de batalla en un abrir y cerrar de ojos, luchando contra los vientos caóticos durante todo el camino. Cuando apareció al lado de Sengi, 2 pares de ojos parpadearon aturdidos hacia ella. «Yo, lo hice bien, hermana mayor», preguntó con su voz gemela. «Lo hiciste», dijo Lindy. «Entonces tómate un descanso ahora, ¿de acuerdo?». Sí, murmuró, con los párpados caídos mientras se desmaterializaba. A su alrededor, Lindy notó que los otros discípulos salían de las raíces que impedían que el viento los lanzara como cerillas. La mayoría luchaba por ponerse de pie, pero Lindy podía sentir la impureza en sus auras, devorándolas. Incluso podía sentirlo en sí misma, aferrándose a su piel como aceite. Lindy hizo una mueca.
Si los hubiera salvado solo para que murieran ahora. Sonó una campana, clara y alta. Una luz intensa inundó el cráter, pero su toque fue amable. No es suave, nunca eso, pero es amable de todos modos. Lindy dejó escapar un suspiro mientras sentía que el peso aceitoso de la impureza desaparecía de sus canales, y dentro de su dantian, sus espíritus, presencias latían de alivio. Sixian murmuró. Angie susurró. Lindy la hizo callar y le pidió que descansara. Renxian aterrizó a su lado, con una cinta de luz líquida nadando en el aire y proyectando su luz purificadora a pesar de los bordes deshilachados y las manchas negras que la marcaban. Fue un buen trabajo, dijo la heredera en voz baja, y Lindy sabía que solo ella podía oír. El encalado me dio algunas dificultades en esos últimos momentos. La voz de Renxian era áspera. Había algo andrajoso en ello, debido a las feas quemaduras que marcaban su garganta. Me alegro de que estéis bien, señoras. Ruansen llamó desde el borde del cráter. Un mechón de su cabello todavía era de un verde brillante y los pétalos de las flores todavía se aferraban a su piel, enmascarando quemaduras humeantes. Si reúnes a todos, puedo jugar un poco a levantarme el ánimo. Bien, no habían terminado, pensó Lindy. El hecho de que los enemigos inmediatos hubieran huido no significaba que no estuvieran todavía en el campo de batalla. Incluso si se negaba a mirar, la batalla de arriba rugía en su mente. La tormenta se desató y un titán con relámpagos como huesos y nubes como carne luchó contra una gran montaña dorada entre las estrellas burlonas. Rayos de intenso fuego solar y rayos celestiales desgarraron la ladera de la montaña, haciendo que 1.000.000 de toneladas de piedra se desmoronaran. Dentro de la montaña florecía la luz del amanecer, 1000 colores se derramaban de las cavernas pintadas. La dura y suave luz del sol chocó e encendió la bóveda del cielo. Yo proporcionaré vigilia. Lindy, ayuda a que los demás se pongan de pie, ordenó Kai Renxian. Formación de recuperación en Disciple One. Lindy sacudió la presión que invadía sus pensamientos. Cierto, ella hizo una mueca. Rápidamente, escaneó a los que se ponían de pie y parpadeó hacia el costado de un joven mientras un tobillo roto colapsaba bajo su peso. Ella lo atrapó hasta la mitad del suelo y un salto rápido lo llevó al lado de Ruansen. Ella desapareció en un susurro de viento, repitiendo la acción 2 veces más. Incluso con la presión anterior, Lindy no pudo evitar notar un cambio en las actitudes de sus compañeros. No había ningún indicio de los celos y la hosca aversión que habían hervido bajo la superficie educada. No estaba segura de que durara, pero por ahora, el campo de batalla lo había despojado. Lindy regresó al lado de Ruansen con el último de los discípulos a tiempo para escuchar la relajante canción de Ruansen y sentir la suave melodía primaveral inundarla. Sintió que los dolores se aliviaban y el dolor se volvía sordo, aunque podía notar que el efecto era temporal. A su alrededor, otros se enderezaron mientras los huesos rotos se deslizaban hacia su lugar y los pétalos de las flores caían, aferrándose a las heridas y endureciéndolas. Todos necesitaremos una visita a la sala de medicina. Pero puedo mantenernos de pie, dijo Ruansen, pasando nerviosamente sus dedos sobre su cuero cabelludo quemado. Ahora, ¿qué es? 100.000 flechas rugieron desde una cuerda de arco, cada una de ellas un fragmento de fuego solar aplastado por la tormenta. Volaron infalibles, y 100 puños del tamaño de colinas destrozaron el aire, golpeándolos desde el cielo, y golpearon al titán de las nubes, pero no pudieron atrapar el cielo disperso. Detrás de los puños, una montaña sangraba luz solar líquida de 1000 pequeñas heridas. Ruansen se estremeció y su sonrisa se transformó en una mueca. ¿Cuál es el plan? Terminó, con la voz tensa. He recibido nuestras órdenes, Kai Renxian habló desde arriba. La línea de su mirada era visible en la luz mientras escaneaba la caldera en busca de amenazas. Debemos retirarnos y asegurar la piedra estelar hasta que nos encontremos con nuestros refuerzos. La comunicación se está interrumpiendo debido a la intensificación de la tormenta. Debemos asumir que el enemigo también se está reforzando. Lindy miró al otro lado de la caldera, donde aún descansaba la piedra. El aire espeso y húmedo que lo rodeaba brillaba con la luz del arco iris. Supongo que puedo moverlo, dijo Lindy. Tenía suficiente y para usar su técnica Grinding Glacial Melody bastantes veces.
Perforaré la pared de la caldera, dijo Kai Renxian con tristeza, y ayudaré con el movimiento. Señor Ruan, refuerce nuestros esfuerzos. El resto de ustedes, formen un perímetro y estén atentos a los enemigos. El coro de acuerdo fue superficial. Nadie quería quedarse en la caldera. Se dirigieron hacia el muro donde descansaba la piedra y Kai Renxian descendió, retirando su sable. 3 rápidos cortes tallados a través de la roca que ya se estaba disolviendo. Sin embargo, cuando la punta de la espada de Renxian floreció de luz y desató un pequeño rayo de luz sobre la piedra y la pared, sucedió algo extraño. La piedra, tan inerte hasta ahora, se tambaleaba violentamente. Kai Renxian dejó escapar un gruñido de dolor ahogado. Su mano libre voló hacia arriba para presionar contra su sien. Detrás de la piedra estelar, el muro que había sido atacado todavía se derrumbó bajo la explosión. Todos se dispersaron mientras la piedra rodaba hacia ellos, activándose técnicas defensivas solo para que se detuviera cuando alcanzó una pequeña pendiente ascendente en el suelo roto. Todos lo miraron con cautela. Tal vez debería encargarme de la mudanza por mi cuenta, dijo Lingbi. Acordado. Kai Renxian miró con sospecha la piedra estelar. Apoyado, dijo Ruance nervioso, continuando tocando una melodía que lo reforzaba. Una sola estrofa helada hizo que la piedra se balanceara hacia atrás, cayendo a través del agujero y bajando por la ladera de la montaña. Lo persiguieron, sin tener tiempo para pensar más en el asunto. Afuera, Lingbi finalmente vio la batalla entre los cuartos reinos. Guanxi estaba siendo rechazado, pero Lingbi sabía que no importaría. Podía sentir la marea entrante de refuerzos de la secta. Mientras corrían por la ladera de la montaña siguiendo la piedra que rebotaba, sintió que la atención del líder del grupo 2 estrellas se dirigía hacia ellos. El Xian ya no era visible como persona, solo un embudo de viento iridiscente que gritaba, pero Lingbi podía imaginar que veía ojos brillantes abrirse con furia. Entonces Guanxi lanzó un grito de guerra que sacudió la ladera de la montaña, y manos de bronce ennegrecidas agarraron el extremo estrecho del imponente embudo de viento. Mientras flechas y relámpagos recorrían su carne, el embudo giró salvajemente por el aire en 2 revoluciones antes de estrellarse contra el suelo en una columna de polvo que fue rápidamente arrancada por la rugiente tormenta que se extendía sobre su cabeza. La piedra estelar se enganchó en el borde de un acantilado y Lingbi cantó otra estrofa chirriante. El acantilado se derrumbó. La piedra siguió rodando. Corrieron y volaron tras él. Del este vino un río. Torrencial y furioso, hizo su lecho en el cielo, corrientes blancas aullando por encima del trueno de los puños y el estruendo de la piedra. En el río llegó un gran barco, una elegante cosa de bronce con velas de plata pura. Debajo de su cubierta zumbaba un mecanismo de relojería de una complejidad inimaginable. A los lados de su casco, los paneles se bajaron revelando 1000 armas de diseño innovador y cruel. Desde el oeste vino un infierno, omnipresente y vasto. La llama se comió las nubes y silbó y crepitó de alegría entre el vapor. En las profundidades ardientes había una plataforma de hollín y ceniza. Allí, demonios y ogros tocan un canto de guerra sobre tambores tallados en magma y miedo. 100 demonios vestidos de bronce ennegrecido por el hollín retozaban ante el trono ardiente de calaveras en su núcleo. Mira. La reina quemada había llegado y la corte de los demonios se había preparado para la guerra. Una máscara con paneles zumbaba y hacía clic, transformando una sonrisa cruel en un grito sediento de sangre, y una tremenda mano demacrada se levantó y se apretó en un puño. Pero estaban lejos de estar seguros. Lingbi casi tropezó cuando una ola de presión de la batalla detrás y encima de ellos destrozó todo lo que el Elder Jongrui había estado haciendo para protegerlos. La llegada de los otros 2 ancianos hizo que el dolor aumentara en sus sienes y la sangre goteara por su nariz. Huyeron montaña abajo y los pocos bárbaros que quedaban se dispersaron. Por un solo momento, algo ahogó todo sonido, el sonido de la piedra rodante, sus pies e incluso el trueno continuo del choque en lo alto. No era un sonido, era la antítesis del sonido, y antes de él, el sonido se pudría y se desmoronaba. Con el rabillo del ojo vio al líder del grupo 2 estrellas, una vez más un hombre y un águila, volando en el cielo. Su máscara había desaparecido, revelando un rostro erosionado por el viento. En su mano había un cuerno de guerra tallado en piedra estelar, brillando húmedo bajo la lluvia.
De él emanaba el terrible no sonido, lleno de miedo, el grito de ayuda de un niño. La lluvia silbaba y humeaba, la luz del sol se volvía roja como sangre por las llamas que devoraban los cielos. Lindy trató de no amordazarse cuando el hedor a carne quemada asaltó su nariz y trató de no tropezar cuando la lluvia comenzó a caer con suficiente fuerza como para romper piedras, cada gota picando en su piel. Ella no se atrevió a mirar hacia arriba, incluso cuando la montaña gemía y refunfuñaba y el suelo bajo sus pies comenzaba a ceder. A su alrededor, los árboles se inclinaban de forma loca a medida que el suelo debilitado comenzaba a deslizarse hacia abajo y un enorme deslizamiento de tierra cobraba impulso bajo sus pies. Apenas podía escuchar la canción de Boanshen ni las voces de sus aliados por encima del ruido cacofónico. A pesar del equilibrio inseguro, Lindy se lanzó hacia abajo, manteniendo la piedra estelar rodante en movimiento incluso cuando el lodo intentaba enterrarla una vez más. Siguieron corriendo y detrás de ellos el mundo se desmoronó. La tormenta gritó mientras ganchos de púas plateados e ingeniosos perforaban las nubes y enganchaban huesos forjados por rayos y redes de acero y Disalve enredaba sus corrientes. Los demonios pululaban, riendo sus crueles risas incluso cuando un rayo los derribaba, 1000 muertos solo para que emergieran 1000 más, nacidos de las brasas del infierno. Los tambores sonaban y tocaban un canto fúnebre burlón. El río se derrumbó con el rugido de un dragón, arrastrando los vientos giratorios para exponer al titán en el centro. A través del río vadeaba la montaña dorada y llena de cicatrices, con sus 100 puños levantados no en defensa, sino con la intención de atacar. El viento y la presión casi la aplastaron. Árboles y piedras del tamaño de casas giraban en el aire y eran arrastradas al cielo. Piedras y barro se incendiaron, incluso en medio de la fuerte lluvia. Todos lucharon para evitar enredarse en la batalla de las poderosas fuerzas de arriba, excepto la piedra estelar, a la que parecía no importarle en absoluto. Sin embargo, respondió a su melodía de todos modos, incluso cuando la canción quedó ahogada. Los latigazos de púas forjados por el odio destrozaron la carne de las nubes, y los demonios gritaron de deleite ante el toque de la sangre del cielo. Sufrió, crepitó las llamas. La venganza rugió el río. Muere, habló la montaña. 100 puños cayeron y huesos de relámpagos se fracturaron. El barco atravesó infaliblemente las furiosas aguas del río mientras se enroscaba alrededor de la tormenta, con las cadenas de sus garfios atando la tormenta mientras 100 nuevas armas forjadas por una mente forjada por la guerra salían a las cubiertas para hablar. Pero la tormenta se desató. La montaña adquirió nuevas cicatrices cuando los soles florecieron sobre sus costados y expulsaron 1.000.000 de toneladas de piedra y oro. La reina quemada se rió cuando un rayo cayó profundamente en su corte, masacrando demonios y ennegreciendo su carne. El río hervía de fuego solar y el vapor que subía era un grito. Solo el barco estaba impecable, lanzando 10.000 flechas intactas. Una niña al lado de Lindy tropezó y cayó, y fue solo Lindy agarrándola del brazo y arrastrándola hacia arriba lo que evitó que el barro la devorara. Estaban casi al pie de la montaña, y Lindy podía sentir débilmente el y de los cultivadores imperiales que se encontraban más adelante. Solo necesitaban recorrer unos kilómetros más. Del cielo cayó un rayo, un río de electricidad. La luz de Kai Renxiang se encendió y, por un momento, no llovió. El rayo se encendió y se arrastró sobre la suave égida de luz que había florecido. Sus chamanes se están volviendo activos, susurró Ruan Zen. Tenemos que. La tormenta sangró. Franjas de carne de nube hervían bajo el calor del infierno y el ritmo de los tambores. El hueso se rompió bajo los puños de la montaña y sus vientos disminuyeron bajo las maquinaciones del barco. El río se derrumbó y, esta vez, la corriente atravesó el agua furiosa que atravesó la tormenta y salió por el otro lado. La tormenta se desató contra la inevitabilidad y los vientos aptos para azotar el mismo mundo comenzaron a chillar. El amanecer llegó al sur. Un lic se elevó sobre las montañas. El Ska. Titán radiante, con el pelo suelto y el velo de estrellas brillantes en negativo. Ojos carmesí caen sobre el mundo impuro. Y todo el mundo se desmoronó. Una extraña estática de incomprensión asaltó su mente y Sixian dejó escapar un gemido de dolor en sus pensamientos. Lindy cayó de rodillas bajo la ola de presión que la golpeó en la espalda, y gotas de rojo salpicaron el barro mientras el aire salía de sus pulmones en un chorro de aliento salpicado de sangre.
Sus ojos ardían con la sombra de la luz que florecía en el cielo. Sus oídos resonaron en el inquietante silencio que fue el final del continuo trueno desde arriba. A su alrededor, los aliados yacían dispersos y gimiendo, y solo Kai Renxian no había sido derribado. Antes de colocar la piedra estelar, descansa contra árboles y piedras apiladas. A través de su centro había una grieta irregular.